Seguimos aquí en tu programa Voces, dándole gracias a nuestro Señor porque en este tiempo de Cuaresma nosotros queremos darnos cuenta, cada uno de nosotros, de qué nos hace falta, de qué nos necesitamos para nosotros estar más cerca de Dios y qué cosas el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y por eso hoy nosotros tenemos una entrevista donde tenemos una invitada muy especial y muy querida por este programa y ella nos va a contar su testimonio de vida. Ella es Marina Lorenzo, comunicadora. Bienvenida, Marina. Decían los muchachos comunicadora, decían también locutora, escritora, y digo yo, bueno, maestra de ceremonia, toda una joven con muchos talentos. Marina, te damos la bienvenida como lo hacemos aquí en Voces, con música de César Esteves. Voces te recibe con esta bienvenida, diciéndote, Marina, que Dios te bendiga. Voces te recibe con esta bienvenida, diciéndote, Marina, que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga mucho, Marina, y qué alegría es tenerte aquí en Voces. Sabemos que siempre ha gustado de Dios y queríamos saber, para empezar compartir esta entrevista, ¿cómo es ese amor tuyo con Dios? ¿Cómo inicia ese enamoramiento tuyo hacia tu Señor? ¿Cómo fueron en sus inicios? Cuéntanos. Bendito sea Dios. Grato estar aquí, Ángela. Dios es bueno y siempre que me preguntan que cómo inició mi relación con el Señor, digo que desde pequeña me sentía amada por Dios. Si bien es cierto, recibí los sacramentos siendo una adolescente, me bauticé en la Iglesia Católica, aunque mis padres eran creyentes, recibí el sacramento del bautismo siendo ya adolescente, por ahí los 10, 9 años. Y en ese momento recibí el sacramento, pero siempre tuve esa conciencia de que Dios me amaba. Y mis padres como creyentes siempre me invitaban a ofrecer todo al Señor. Entonces ahí inició todo. Ya luego que recibo los sacramentos, que me involucro en la iglesia, pues tengo también la oportunidad de conocer la fe católica y de caminar en esa fe. Inicié luego del bautismo, la primera comunión, la confirmación. Inicié como catequista en la parroquia en la que me formé. Y esos fueron los primeros pasos, digamos. De mis abuelos paternos tengo esa motivación inicial a buscar de Dios y a encontrarle también en la iglesia. Recuerdo que mi abuelo Teodoro, el papá de mi papá, siempre solía decirme que fuera a la iglesia, que buscara de Dios, que cuando yo lo hiciera, luego iban a ir mis padres, y así fue. Ok, tú llevaste a tus padres a la iglesia. Marina, y el Señor en este caminar nunca lo pensaste, pero tuviste, siendo joven, una prueba muy fuerte, una prueba de salud. Esta enfermedad te llega y este es tu gran testimonio. ¿Y cómo estaba tu fe en ese momento? O sea, ¿qué estaba haciendo Marina? ¿Estaba alejada o cerca de Dios cuando le llegó este momento de prueba y dificultad? Suelo decir que Dios me preparó para esa vivencia, Ángela, porque tiempo antes ya había empezado a cultivar una mayor intimidad con el Señor. Cuando se da lo del proceso, que empiezo a ver las primeras señales en mi cuerpo, estaba terminando la carrera universitaria, ya en el proyecto de tesis, y muy enfocada en esto. Y la paz que yo experimentaba en medio de algo que rompía mi orden, porque concretamente sentí que Dios me cambiaba los planes, esa paz fue una señal de que Dios estaba en el proceso y de que efectivamente, aunque yo no lo vi en el primer momento, Él me había dado lo que necesitaba para afrontar esa vivencia. El tema le está pasando a mucha gente, o sea, el tema de tú recibir la noticia, bueno, tienes cáncer, o sea, es algo que todo el mundo tiembla, todo el mundo llora, todo el mundo se desespera y dice, pero por Dios. O sea, cuando tú recibiste esta noticia de que tenías esta enfermedad, ¿qué fue esa reacción primera tuya? Hubo, digamos, una fase previa. Ya en mi casa, mi familia, sospechaba que podía ser eso, por los análisis que me hacían. Incluso
mis familiares y amigos cercanos me decían que si estaba negando la realidad, porque me veía muy tranquila en medio de todo, cuando ya se contemplaba esa opción. Cuando recibo el diagnóstico, pues simplemente confirmé lo que había dicho antes. Antes del resultado yo decía, no puedo preocuparme porque no tengo un diagnóstico, no vale de nada. Y cuando lo recibí tampoco. Entonces esa paz, es lo que vuelvo y digo, fue un don de Dios en medio del proceso, porque sé que en otro momento no hubiera sido esa mi reacción. ¿Cuál fue el diagnóstico? El cáncer por el que fui tratada fue un linfoma de Hodgkin, que es un tumor líquido similar a la leucemia, afecta directamente el sistema linfático. Me di cuenta o empecé el seguimiento porque identifiqué aquí una bolita, eran unos ganglios que estaban alterados, una hermana de comunidad es cirujana y me invitó a hacer análisis para descartar estudios, y en ese proceso nos dábamos cuenta que, por ejemplo, los glóbulos blancos estaban muy elevados y ya la bolita que era pequeñita iba creciendo, y en ese momento es que me refieren al oncológico, porque se sospechaba que podía ser cáncer y efectivamente ese fue el diagnóstico. Primero un linfoma y cuando hacen un análisis más profundo, el linfoma de Hodgkin. ¿Qué tratamiento te aplicaron? Recibí 12 quimioterapias y 18 radioterapias. ¿En algún momento en todo ese tiempo sentiste la necesidad de decir, Señor, ¿por qué a mí? No dije por qué a mí realmente, no tuve tiempo para decir por qué a mí. Sin embargo, me ocupé en los para qué que tenía Dios en medio del proceso. Sí, hubo momentos donde obviamente estaba cansada. Yo recuerdo, por ejemplo, un día, ya avanzado el proceso de las quimioterapias, donde yo no quería ir. La verdad no quería. Yo estaba cansada físicamente, emocionalmente me agotaba. Solo con llegar al centro yo tenía náuseas. Y las enfermeras me decían que era un tema psicológico porque todavía no había recibido el tratamiento y ya estaba como con esa predisposición. Sin embargo, ese día recuerdo que se acercó una persona al cubículo donde yo estaba recibiendo el tratamiento. Una persona, no, la enfermera, cuando me estaba preparando. Ese de hecho es uno de los escritos del libro. Y ella me dijo, yo sé que es difícil, pero falta menos. Y sus palabras fueron respuesta de Dios a lo que yo en ese momento sentía. Y recuerdo que luego se acercó a ese espacio una persona que también recibía tratamiento por un tipo de cáncer y me dijo que nunca había renegado de recibir su tratamiento porque ella tenía sus hijos y se sentía muy motivada por esto. Y yo inmediatamente me cuestioné, Ángela, y dije, wow, pero yo no tengo hijos aún, pero yo tengo otros motivos para seguir adelante. Sin embargo, fui misericordiosa conmigo misma y me dije que ese era el color de mi día. Y que si bien es cierto yo estaba muy agotada, faltaba menos que al principio. Lo que te había dicho la enfermera, que era un mensaje directo de Dios. Amén. Wow, gloria a Dios. ¿Dónde viste la mano de Dios? Porque nosotros le estamos viendo ahora la mano de Dios, porque todo este proceso lo plasmaste en un libro, Dios en todas las cosas. Así que podríamos decir que viste a Dios en todas las cosas, pero especialmente en medio de todo este proceso, que es un proceso terrible de mucho temor, o sea, tú no sabes en qué va a parar todo, pero te dejas a los médicos y eso. ¿Dónde viste a Dios? Qué linda pregunta, Ángela, de verdad. Así como que me tocó el corazón. Vi a Dios en mi intimidad con Él, en los tiempos de oración que permitió, que tenía, o sea, mayor oportunidad de ir a la adoración eucarística, y doy testimonio de que ahí recibí sanación del Señor, especialmente sanación interior, porque a veces vamos con una lista a la presencia del Señor de las cosas que específicamente solicitamos que Él haga. Y mejor aún es abrirnos a la gracia de Dios, a eso que ya Él dispone y que es siempre mejor que cualquier propuesta que podamos tener. Vi a Dios en toda la gente con la que coincidí, en esos trámites, personas que igual tenían situaciones de salud, los familiares que le acompañaban. Lo vi también en los médicos que me atendían, en las enfermeras, en toda esa gente que yo decía, Dios mío, si yo no estuviera en tratamiento igual, no hubiera podido ver esto como lo estoy viendo ahora. Y eso lo tuve claro en otro momento que también está retratado en el libro, y fue cuando me tocó ir para unos estudios de seguimiento y conversé con 3 mujeres que igual habían recibido diagnóstico de cáncer. Ahí compartimos la palabra de Dios, un poco de mi experiencia, y en ese momento sentí tan claro que Dios me necesitaba ahí para ver lo que estaba viendo. Y para estar ahí necesitaba vivir lo que estaba viviendo. Entonces
Fue bonito. Dios en todas las cosas, definitivamente. Alabamos el nombre del Señor que te hizo pasar todo este tiempo de esta manera tan hermosa. Mi vida depende de Dios. Mi vida depende de Dios. Si mañana logro amanecer, solamente es por su inmenso amor. Amén. Así mismo es. Tu vida que depende de Dios, el Señor te puso en tu corazón el escribir un libro. ¿Qué pensaste al momento de escribir este maravilloso libro, Dios en todas las cosas? ¿Qué dijiste, voy a plasmar toda mi experiencia con este libro? ¿Qué te movió? ¿Qué te movió a escribir este libro? El Señor me motivó, o sea, no planeé yo hacer esto, sino que días después de recibir la primera quimioterapia me sentí motivada a escribir. Siempre me ha gustado escribir. En ese momento entendía que era simplemente para desahogarme un poco en medio del proceso que me había tocado. Sin embargo, pronto el Señor dejó claro que era parte de su propósito. Y fui plasmando conforme Él me inspiraba. Había momentos donde me pasaban cosas que yo decía, wow, de esto va a salir un escrito, y no salía. Era una clara señal de que yo no escribía lo que quería, sino lo que Dios motivaba. Wow. ¿Algún fin? O sea, dentro de escribir ese libro, ¿alguna vez pensaste, bueno, pero muchas personas se pueden beneficiar con lo que el Señor, con mi experiencia plasmada en el libro? Es el anhelo de que Dios se pueda servir de eso. Realmente no tenía grandes expectativas, sino que en cada paso, porque fue un proceso que solo de redactar tomó 4 años y luego lo demás. Y fue un proceso que fue buscando la voluntad de Dios a cada paso, qué quiere el Señor con cada cosa. Entonces, digamos que en un primer momento no me detenía en que lo que esto pudiera hacer, sino en que quiero hacerlo como tú quieres, Señor. Que salga como tú pensaste que fuera. Amén. Uno de los capítulos del libro, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá auxilio? ¿Verdad? Es ese salmo. Levanto los ojos a los montes, el auxilio me viene de Dios que hizo el cielo y la tierra. El Señor, que es quien nos auxilia, también te auxilió a ti en todo momento. Y yo quisiera, porque hay muchas personas que están pasando por este tema del cáncer, ya una vez el Señor te dijo que estabas sana. ¿Cómo así fue recibir este proceso de sanidad? ¿Lo tomaste y dijiste, bueno, pues agarré mi milagro? ¿O dijiste, no, déjame ver y vamos a dejarlo así? Porque tú estás dando testimonio en este programa de que el Señor es poderoso y que el Señor hizo su obra en ti y que te cambió mucho por dentro y que renovó tu vida. Entonces queremos saber cómo fue ese momento en que ya tú pasaste tu proceso y el Señor te habló y los médicos te dijeron, bueno, pues estás sana. Digamos que fue una nueva ocasión para dar gracias, porque todo el proceso, es como que yo no me centré en cómo terminara, sino en vivir cada momento del proceso, en recibir lo que Dios me estaba dando. Y fue alentador saber que todo ese tiempo de esfuerzo, todo ese tiempo de oración, todo lo que Dios permitió tenía un propósito. No llegué a pedirle tampoco al Señor, no era recurrente mi petición al Señor de Señor, libérame de esto, sáname, porque era que estaba tan ocupada en vivir el proceso. No es que no deba ser así, claro que oraba por mi salud, sin embargo no fue el centro. Sáname, Señor, sáname. Esa no era una petición recurrente, sino más bien que lo entendí como un tiempo de gracia. Era tan maravilloso lo que a nivel espiritual yo estaba viviendo y las cosas que yo veía que Dios las había propiciado y que esto tenía un sentido profundo, que debía enfocarme ahí. Recuerdo que antes de recibir el resultado de un estudio llamado PET scan, que a nivel clínico da cuenta del efecto que tuvo la quimioterapia y la radioterapia, tenía mucha ansiedad. Era como que toda esa calma de repente y todo eso que Dios había hecho, ahora iba a mostrarse en un resultado. Y era como algo tan simple, ¿cómo va a ser, Señor, que este papelito va a decir si yo sé que ya tú has obrado sanación en mí? Y sí, tuve un poco de ansiedad esos días previos y luego que recibí el resultado, pues fue simplemente
descansar en el Señor, quedarme en silencio y recordar que la obra de Dios se había hecho hace mucho antes de yo recibir ese resultado, e independientemente de cuál fuera el resultado. Porque a veces nosotros entendemos que se pasa el curso si obtenemos tal nota o si la valoración es tal de acuerdo a nuestros esquemas. Y los pensamientos del Señor superan a los nuestros. Amén. Pudo haber sido algo distinto. E igual estaba la mano de Dios. Ay, gloria a Dios. Hermoso. Que el Señor te bendiga mucho, de verdad que sí. Amén. Qué hermoso testimonio. Qué hermoso tu libro. A todas las personas que quieran el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque tú lo puedes tener para ti, pero también para regalarlo. Oh, sí. Y de verdad es una bendición la vivencia de Marina Lorenzo en este libro. Y quiero que tú le digas a las personas dónde lo pueden adquirir. Claro que sí, está disponible aquí en Televida, Canal 41, en Vida FM y Radio ABC, nuestros medios de la Arquidiócesis, también en todas las librerías católicas, en Cuesta Libros, donde también lo tienen con envío para quienes tengan el tema de trasladarse. Y la invitación es a que lo adquieran porque los beneficios también, en su totalidad, se van a destinar para el tratamiento de niños con cáncer y para estos multimedios Vida. Así que además de recibir ese itinerario espiritual que es excelente para el tiempo de Cuaresma, tendrán la oportunidad de apoyar esta causa tan hermosa. Uy, gloria a Dios. Marina, que el Señor te siga bendiciendo. El Señor ha estado grande y estamos alegres. Amén. Es que Cristo me ha tocado, mi oración a Él ha llegado, me declaro libre, yo me declaro libre, yo me declaro, Cristo me ha tocado, mi oración a Él ha llegado.